Territorio de Arizona, 1852. El peso del rifle se sentía familiar en las manos de Willa Hart mientras contaba sus balas restantes. 7 oportunidades para defender lo que era suyo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Desde el camino del sur se escucharon cascos acercándose, y ella entrecerró los ojos frente al resplandor cobrizo del amanecer que se extendía sobre el desierto de Arizona. Otro visitante no invitado, sin duda. Otro hombre dispuesto a decirle que una mujer no podía mantener un rancho sola. «Parece el hijo de Cyrus Blackstone», gritó Rafe Holloway desde el corral, su rostro curtido por el sol marcado por los años. Aquel viejo peón era el único que había permanecido tras la muerte de Elias Hart, el único que aún creía en su sueño obstinado. Willa se metió un mechón de cabello castaño dorado bajo el sombrero. «Déjame adivinar», dijo con ironía. «¿Otra oferta generosa por mis derechos de agua? ¿Quieres que lo despache?», preguntó Rafe, la mano cerca del revólver. «No», respondió ella con voz de acero. «Yo misma me encargaré». A sus 24 años, Willa ya había soportado más tempestades que muchas mujeres en toda una vida. Había dejado su hogar en Virginia como novia ilusionada. Había levantado este rancho con Elías desde la nada, y ahora, 3 años viuda, luchaba cada día por conservar lo único que le quedaba, aquella tierra modesta que su esposo había defendido con su vida durante la guerra con México. «Señora Hart», la llamó el joven al desmontar, levantando polvo con sus costosas botas de cuero. «Mi padre le envía sus saludos». Willa no se molestó en ser amable. «Nos ahorraremos palabras, señor Blackstone». Mi respuesta no ha cambiado. Este rancho no está en venta, por ningún precio. La sonrisa cortés del hombre se endureció. Mi padre me pidió recordarle que su pagaré vence el mes próximo, sin una buena arreo de ganado. ¿Cómo piensa saldar la deuda? Era una pregunta que robaba el sueño a Willa cada noche, pero moriría antes de mostrar debilidad ante el hijo de Cyrus Blackstone. Ese es mi problema, no el suyo. Diga lo que tenga que decir y márchese. Mientras el mensajero recitaba otra oferta insultantemente baja, la mente de Willa se nubló con las preocupaciones que crecían como nubes de tormenta. 3 reses desaparecidas ayer, 15 en total aquel mes. Su rebaño no resistiría muchas pérdidas más. «Mi padre no es un hombre paciente», dijo el joven al montar de nuevo. «Piénselo bien, señora Hart. Una mujer sola por estos parajes corre peligro». Cuando se alejó, Rafe escupió en el polvo. «Algún día voy a olvidar mis modales con esa gentuza». 3 reses más perdidas, contestó Willa cambiando de tema. Seguí las huellas hacia el norte, rumbo al territorio apache. El rostro de Rafe se ensombreció. Últimamente los indios se han vuelto más atrevidos. Tal vez sea hora de organizar una partida con los ranchos vecinos. ¿Con los mismos vecinos que quieren echarme de mis tierras?, negó ella. Además, algo no encaja. ¿Por qué los apaches tomarían solo 3 reses cada vez? ¿Por qué no el rebaño entero? No trates de entender las maneras de los indios, advirtió Rafe. Elías siempre dijo que confiabas demasiado en la gente. El nombre de su difunto esposo le clavó una punzada en el pecho. Elías también creía en la justicia, susurró. No culparé a nadie sin pruebas. Dentro de la casa, Willa abrió el cofre tallado donde guardaba el viejo rifle Winchester de Elías. La madera pulida se sentía extraña en sus manos, pero había aprendido a disparar en las noches solitarias. Quizás no con precisión, pero sí lo suficiente para hacer ruido y espantar problemas. Esa noche, el sueño volvió a huirle. A través de la ventana abierta, el desierto murmuraba sus secretos antiguos, el ulular de un búho, los aullidos lejanos de los coyotes, el viento rozando los matorrales secos. Antes del amanecer, se vistió con su ropa de faena, blusa sencilla, falda resistente, botas firmes. Se recogió el cabello bajo el sombrero
y fue al corral a revisar su rebaño menguante. 3 reses más faltaban. Las huellas llevaban hacia las colinas rocosas del norte, donde decían que acampaban los apaches. Con el ceño endurecido por la determinación, ensilló su yegua. Colocó el rifle de Elías en la funda de cuero y siguió sola el rastro. Rafe había llevado el carro al pueblo por provisiones y ella no iba a esperar. El sol trepaba por el cielo mientras rastreaba las huellas por terrenos cada vez más difíciles. Su yegua avanzaba con cautela entre las piedras, las orejas tensas, nerviosa. Willa se sentía expuesta, vulnerable, pero su orgullo obstinado la impulsaba. Esa tierra, ese ganado, eran todo lo que le quedaba. Al doblar una curva del cañón, lo vio. Una figura solitaria a caballo, recortada contra el cielo azul implacable. Un guerrero apache, observándola desde lo alto del risco. El corazón de Willa martilló con fuerza mientras sacaba el rifle y lo alzaba con manos temblorosas. «¿Qué quieres?», gritó, su voz resonando entre las paredes del cañón. «Déjame en paz. Deja de robar mi ganado». El apache permaneció en silencio, su expresión indescifrable bajo la sombra de su cinta en la frente. Luego, inesperadamente, giró su caballo y empezó a avanzar directamente hacia ella. «¡Detente!», clamó Willa, el pánico trepándole por la garganta. «He dicho que te detengas». Pero el hombre siguió acercándose, sus ojos oscuros fijos en el rostro de ella. «Dispararé», advirtió Willa Hart, con el rifle temblando entre sus manos. Aún así, él siguió avanzando. Su caballo se movía a paso firme hasta quedar a pocos metros de distancia. El dedo de Willa se cernía sobre el gatillo, pero el miedo la paralizó. El guerrero estaba ya tan cerca que pudo distinguir los intrincados dibujos pintados en su rostro. La pluma de águila atada a su larga cabellera negra, la postura erguida de sus hombros. «Vengo en son de paz», dijo en un inglés claro, con acento marcado, lo que la sorprendió casi tanto como su serenidad absoluta. «¿Tú hablas inglés?», balbuceó ella. «Soy Tahan Red Hawk», respondió con calma, como si eso lo explicara todo. «Líder de los jóvenes cazadores de mi gente». «¿Y esperas que crea que no estás detrás de los robos?», preguntó Willa, manteniendo el arma levantada a pesar del dolor en sus brazos. Tahan sostuvo su mirada sin titubear. «He vigilado tu rancho. 3 hombres vienen por la noche, hombres blancos. Ellos se llevan tu ganado hacia el norte, no hacia las tierras apaches». Apuntó con el mentón hacia las montañas lejanas. «Van allí, a un cañón oculto donde el agua corre todo el año. Puedo mostrártelo, pero deberías bajar el arma. Me ofende». Algo en su dignidad, en la seguridad tranquila con que hablaba, hizo que Willa bajara lentamente el rifle, aunque sin soltarlo. «¿Por qué habrías de ayudarme?», preguntó con desconfianza. Una leve chispa, quizá de diversión, cruzó por el rostro impasible de Tahan. «Tu esposo fue justo con los míos. Cuando nuestros niños se enfermaron con el mal de los blancos, él les dio medicina. No lo hemos olvidado». Antes de que Willa pudiera responder, Tahan giró su caballo y comenzó a alejarse. «¡Espera!», le gritó ella. «¿Cómo sabes sobre mi marido?». Pero él solo levantó una mano a modo de despedida y desapareció tras la curva del cañón, dejándola sola con su confusión y con la inquietante certeza de que aquel apache llevaba tiempo observando su rancho. Observándola a ella. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió la llanura, Willa se sentó en el porche con el rifle sobre las rodillas, repasando el extraño encuentro en su mente. ¿Podía confiar en las palabras del apache? ¿O todo era una trampa? Cerca de la medianoche, el sonido de cascos la puso en alerta. 3 jinetes sombríos se acercaban al corral desde el sur, la dirección opuesta a las tierras apaches. Willa levantó el rifle, dispuesta a defender lo suyo, cuando de pronto gritos de guerra rompieron el silencio. De entre la oscuridad surgió un jinete solitario, moviéndose con una velocidad asombrosa. Tahan Red Hawk. Los ladrones huyeron despavoridos,
abandonando su intento. Uno disparó al azar, pero Tahan se desvanecía entre sombras, apareciendo y desapareciendo como un espíritu del desierto mientras los perseguía lejos del rancho. Willa quedó inmóvil, con una mezcla de vergüenza y gratitud. El apache no la estaba robando, la estaba protegiendo. Cuando los sonidos de la persecución se desvanecieron, bajó el rifle y susurró al vacío de la noche. «Gracias». No podía asegurarlo, pero al sentir la brisa fresca cruzar el porche, creyó oír una respuesta suave. «De nada, valiente mujer». Durante los 3 días siguientes al ataque, no volvió a ver a Tahan, aunque sentía el peso de unos ojos invisibles vigilando el rancho. Buscaba con frecuencia las crestas de las colinas, preguntándose si estaría allí, como un guardián silencioso. Saber que alguien la protegía, y que ese alguien era un guerrero apache, despertaba en ella emociones contradictorias que no sabía nombrar. En la 4ª mañana, cuando el amanecer tiñó el cielo de tonos rosados y dorados, Willa encontró un venado recién cazado, colocado con cuidado junto al abrevadero. ¿Una ofrenda de paz? ¿O una forma de recordarle que podía entrar y salir de su tierra sin ser visto? Ese último pensamiento le recorrió la espalda con un escalofrío que no era solo de miedo. «Trabajo de apaches», gruñó Rafe Holloway cuando ella le mostró el animal. «Es la muerte más limpia que he visto en años». «Tahan Redhawk», murmuró Willa, tocando el costado aún tibio del venado. «Aún está caliente». Las cejas espesas de Rafe se alzaron. «Vaya, ya lo llamas por su nombre». El rubor subió a las mejillas de Willa. «Me lo dijo cuando lo encontré. Es el mismo que ahuyentó a los ladrones». «Eso no significa que puedas confiar en él», replicó Rafe, aunque su voz sonó menos firme. «Los apaches siempre tienen sus razones». «Entonces pienso averiguar cuáles son», respondió ella con decisión. «Ayúdame a despellejar este venado, Rafe. Esta noche tendremos visita». Esa tarde, mientras el crepúsculo teñía el desierto de morado y oro, Willa preparó un estofado con la carne del venado. Puso 2 cuencos sobre la mesa rústica del porche, uno para ella y otro para el visitante que, de algún modo, sabía que vendría. «Estás jugando con fuego», gruñó Rafe mientras se alejaba hacia su cabaña junto al granero. «Elías me mataría si te dejara hacer esto». «Elías ya no está», respondió ella, más dura de lo que quiso. Al ver la tristeza en los ojos del viejo, suavizó el tono. «Necesito respuestas, Rafe. Y aliados. Si quiero salvar este rancho». Cuando las primeras estrellas asomaron en el cielo oscuro, una silueta emergió de las sombras. Tahan Redhawk se acercó despacio, con movimientos silenciosos y fluidos, hasta detenerse al pie de los escalones del porche. La luz tenue del atardecer resaltaba los rasgos marcados de su rostro, el porte orgulloso de sus hombros. Willa Hart contuvo el aliento ante la fuerza serena que emanaba de aquel hombre. «¿Has preparado comida?», observó Tahan Redhawk, con la mirada pasando de los cuencos humeantes al rostro de ella. «Del venado que cazaste», respondió ella, intentando mantener firme la voz. «Entre mi gente, es costumbre compartir la mesa con quien te ha hecho un bien». Una sombra de sonrisa cruzó los labios de él. «También entre los míos», dijo, subiendo los escalones con esa dignidad pausada que parecía acompañarlo en cada movimiento. Se sentó frente a ella. A la luz de la lámpara, Willa lo observó con atención por primera vez. Su rostro era fuerte y noble, pómulos altos, nariz recta, ojos oscuros e inteligentes bajo un ceño firme. Llevaba una camisa de gamuza adornada con cuentas de colores, y un collar de garras de oso descansaba sobre su pecho. «¿Estás mirándome?», preguntó sin levantar la vista de su plato. Willa se sonrojó. «Lo siento. Nunca había compartido una comida con un apache. Y yo rara vez he partido pan con una mujer blanca que no tiemble ante mi presencia», replicó él, mirándola directamente. «Tienes miedo, pero no lo muestras. Eso es valor». «No estoy segura de que sea valor», respondió ella. «Es más bien necesidad.
El miedo es un lujo que ya no puedo permitirme. Comieron en silencio por un momento, con el tintinear de las cucharas y el canto lejano de los insectos llenando el aire. ¿Cómo aprendiste a hablar tan bien inglés?, preguntó finalmente Willa. Tahan dejó la cuchara a un lado. De niño me llevaron a la escuela de los hombres blancos. Viví 10 veranos entre los tuyos, aprendiendo su lengua, sus costumbres, su forma de escribir. Y luego regresaste con tu tribu, dijo ella. Una sombra cruzó su rostro. Intentaron hacerme olvidar quién era. Me negué. Cuando tuve fuerzas, escapé y volví a mi hogar. Su voz se endureció. Les habían dicho a los míos que estaba muerto. Willa sintió un nudo en el pecho, una vergüenza ajena por lo que su gente había hecho. Lo lamento, murmuró. Fue hace mucho, respondió él, aunque sus ojos mostraban que la herida aún dolía. Aquello me dio el conocimiento de 2 mundos. Eso me hace útil a los míos, ahora que los colonos se adentran más en nuestras tierras. ¿Por eso protegiste mi ganado? ¿Para mantener la paz entre nuestros pueblos?, preguntó ella. Tahan meditó unos segundos. En parte. Pero también porque te observé después de la muerte de tu esposo. Muchas mujeres blancas habrían huido al este. Tú te quedaste y luchaste. Eso merece respeto. Un calor incómodo recorrió a Willa. Nadie le había mostrado respeto desde hacía mucho. Ni los vecinos con sus miradas de lástima, ni los rancheros con sus ofertas insultantes, ni siquiera Rafe Holloway, leal pero siempre dudando de sus decisiones. Los hombres que intentaron robarte el ganado, continuó Tahan, trabajan para el hombre de la gran casa blanca, el que tiene muchas reses. Cyrus Blackstone, dijo ella con amargura, quiere mis tierras. ¿Por qué? Por el agua. Mi esposo fue inteligente. Aseguró los derechos del manantial que alimenta el Valle del Este. Blackstone quiere controlar toda el agua del condado. Suspiró. Y no soporta que una mujer le diga que no. Tahan asintió lentamente. Hombres así existen en todas las tribus. Creen que su fuerza les da derecho a tomar lo que desean. ¿Y tú qué crees?, preguntó ella con sincera curiosidad. Sus ojos oscuros se fijaron en los de ella. Creo que la verdadera fuerza está en proteger lo que es valioso, no en conquistarlo. La conversación derivó hacia asuntos prácticos. La seguridad del rancho, los movimientos de los hombres de Blackstone, los cambios de estación y lo que traerían consigo. Willa se sorprendió por la mente estratégica de Tahan y su conocimiento del territorio. A medida que avanzaba la noche, comprendió que tenían más en común de lo que habría imaginado. Ambos eran forasteros a su manera. Ambos luchaban por mantener vivo su mundo frente a fuerzas que pretendían aplastarlo sin piedad. Cuando Tahan finalmente se levantó para marcharse, Willa sintió un peso en el pecho al verlo alejarse. ¿Volverás?, preguntó, y enseguida se arrepintió de haberlo hecho. Él la miró a la luz de la lámpara. Si lo deseas. Lo deseo, contestó ella, sin dudar. Tahan inclinó la cabeza y se fundió con la oscuridad de donde había surgido, dejándola sola con una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una costumbre. Tahan Redhawk comenzó a aparecer cada pocos días, a veces trayendo carne de caza, otras simplemente su compañía. Willa Hart aprendió de su pueblo, sus costumbres, sus luchas y su conexión profunda con la tierra. A cambio, ella compartía recuerdos de su vida antes de llegar a Arizona, del pequeño pueblo de Virginia donde creció, del día en que conoció a Elias Hart y del largo viaje al oeste, lleno de sueños y promesas. Rafe Holloway observaba aquellas visitas con el ceño fruncido. No decía nada, pero su desaprobación era evidente, más por preocupación que por prejuicio. Había luchado junto a mexicanos en la guerra, y sabía que el valor y la lealtad no pertenecían a una sola raza. Una tarde, mientras Willa regresaba del arroyo con un cesto de sábanas limpias,
Vio el caballo de Tahan atado en la sombra del granero. Una visita en pleno día. Algo nuevo. Aceleró el paso, sintiendo una sonrisa nacer en sus labios, hasta que se detuvo al ver la escena en el patio. Tahan Redhawk estaba frente a frente con Rafe Holloway, los dos tensos como resortes. El viejo ranchero tenía la mano cerca de su revólver, mientras los dedos del apache descansaban apenas sobre el mango de su cuchillo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Willa, dejando el cesto en el suelo. «Lo encontré merodeando por el granero», gruñó Rafe. «No tiene nada que hacer aquí a plena luz del día». «Vine a advertirte», dijo Tahan, sin apartar la mirada del viejo. «Los soldados están patrullando las colinas. Llegarán a este valle antes del anochecer». Willa se colocó entre ambos. «Bajen las armas los dos. Rafe, Tahan es mi invitado. ¿Y tú?», miró al apache. «La próxima vez hazte oír antes de aparecer. Son tiempos peligrosos». La tensión se disipó lentamente mientras los hombres retrocedían un paso, aún sin fiarse el uno del otro. «¿Qué soldados?», preguntó Willa, volviéndose hacia Tahan. «Caballería», respondió él con semblante grave. «Un destacamento completo, liderado por un hombre de cabello amarillo y galones de teniente. Buscan apaches. Han quemado ya 2 campamentos». «Vance Hollow», murmuró Rafe. «Un tipo cruel, con fama de no distinguir entre los pacíficos y los hostiles». «Debes irte, Tahan», dijo Willa con urgencia. «Si te encuentran aquí...». «Me iré», asintió él. «Pero debes saber algo. No patrullan esta zona por casualidad. Alguien les ha hablado de mí, de mis visitas aquí». El silencio se volvió espeso. Willa miró a Rafe, que se irguió con indignación. «Oye, muchacho», empezó a decir el viejo, «nadie de este rancho ha hablado con los soldados». Lo interrumpió Willa, firme. «No importa cómo lo sepan. Lo importante es mantenerte a salvo». Se volvió hacia Tahan. «¿Podrás llegar con tu gente antes de que llegue la patrulla?». «Sí», respondió él tras una breve duda. «Pero puede que no vuelva en un tiempo. Mi grupo se moverá más adentro de las montañas cuando cambie la luna». El pensamiento de no verlo por semanas, quizá meses, le apretó el pecho. «Lo entiendo», dijo intentando mantener el tono neutro. «Tu seguridad es lo primero». Los ojos de Tahan se clavaron en los de ella durante un largo instante. Algo no dicho pasó entre ambos. Luego, con un leve gesto de cabeza hacia Rafe, en señal de tregua, caminó hacia su caballo. Willa lo siguió hasta el borde del patio. «Cuídate», murmuró, apenas audible para el viejo. «Y tú también», respondió él. «Los soldados harán preguntas. Di lo que debas para evitar sospechas». Una sonrisa leve curvó los labios del apache. «Encontraré el camino de regreso hacia ti, Willa Hart». Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y el sonido de su voz con aquel acento la dejó sin aire. Antes de que pudiera responder, ya estaba montando, alejándose hasta fundirse con las rocas del horizonte. Tal como Tahan había advertido, al caer el sol llegó la patrulla de Vance Hollow. 6 hombres de caballería, cubiertos de polvo, con sus uniformes azules manchados del rojo del desierto. El teniente, un hombre enjuto de rostro duro y ojos fríos, desmontó con gesto cortés, aunque vacío de cordialidad. «Señora Hart», dijo quitándose el sombrero, «patrullamos en busca de apaches hostiles. ¿Podemos dar agua a los caballos y hacerle unas preguntas?». Willa señaló el abrevadero. «Claro, teniente. Aunque me sorprende ver al ejército tan lejos del fuerte». «Vamos donde van los hostiles, señora», replicó él, dejando caer sus espuelas sobre el polvo. «Tenemos información confiable de que un apache muy peligroso ha sido visto por aquí». Sus ojos se entornaron. «Un renegado que habla inglés. Lo llaman Tahan Redhawk». Willa mantuvo el rostro sereno a pura fuerza de voluntad. «No puedo decir que haya oído ese nombre», respondió con calma. «La mayoría de los apaches se mantienen en las montañas altas,
sobre todo cuando se acerca el invierno, comentó Rafe Holloway, mientras observaba el horizonte. La mayoría sí, respondió Vance Hollow, el teniente, con tono seco. Pero este es distinto. Fue educado en una escuela del gobierno antes de volverse salvaje otra vez. Eso lo hace impredecible y peligroso. El oficial la observó con detenimiento. ¿Está segura, señora Hart, de no haber visto señales de indios cerca de su rancho? ¿Ningún animal perdido? ¿Ninguna huella extraña? He perdido algunas reses, admitió Willa. Pero atrapamos a los ladrones hace unas semanas. Hombres blancos, teniente. ¿Blancos? Las cejas del oficial se arquearon. Es una acusación seria. Y un delito serio, replicó ella. Agradecería que el ejército ayudara con eso, en lugar de perseguir sombras por las colinas. Un músculo se movió en la mandíbula de Vance Hollow. La prioridad del ejército es proteger a los colonos, señora Hart, incluidas las viudas que viven solas en territorio apache. El tono condescendiente encendió la ira de Willa. Soy perfectamente capaz de cuidarme, teniente. Mi marido me enseñó bien antes de morir luchando por este país. La mención del servicio militar de Elias Hart pareció desconcertarlo. ¿Su esposo fue soldado? Caballería voluntaria, respondió ella. Murió en Buenavista. Una chispa, tal vez de respeto, cruzó el rostro del oficial. Yo estuve en Buenavista, una carnicería, murmuró, poniéndose de nuevo el sombrero. No la molestaremos más esta noche, señora Hart, pero mi patrulla seguirá rondando por la zona. Si ve algo sospechoso, espero que lo informe de inmediato. Por supuesto, teniente, contestó Willa, sintiendo un alivio que casi la mareó. Que tengan buena caza. Mientras los soldados daban de beber a sus caballos, uno de los más jóvenes se acercó al porche donde Willa permanecía observando. Apenas era un muchacho, con ojos sinceros y rostro aún redondeado por la juventud. Señora, dijo con timidez, no quiero asustarla, pero debería tener cuidado. Ese apache del que habló el teniente es peligroso. Mató a 2 colonos al norte la primavera pasada. Willa frunció el ceño. ¿Y cómo saben que fue él? Por los sobrevivientes, explicó el muchacho. Dijeron que hablaba un inglés perfecto y llevaba un collar con garras de oso. No hay muchos apaches que encajen con esa descripción. El corazón de Willa se apretó. El collar de garras de oso. El mismo que llevaba Tahan Red Hawk. ¿Podría ser verdad? ¿Había estado compartiendo la mesa con un asesino? Pero algo en aquella historia no cuadraba. Tahan había tenido infinidad de oportunidades para hacerle daño si ese hubiera sido su propósito. Tendré cuidado, aseguró ella. Gracias por la advertencia. Cuando la patrulla se alejó, Rafe Holloway salió del granero, donde había estado manteniéndose al margen. Se tragaron tu historia, dijo con tono sombrío. Por ahora, respondió Willa, mirando la nube de polvo que dejaban los caballos. Pero volverán, y la próxima vez puede que no se vayan tan conformes. Rafe se removió incómodo. Sobre tu amigo Apache. ¿Tiene nombre, Rafe? Está bien, sobre Tahan Red Hawk entonces, corrigió él. ¿Esa historia del joven soldado? No la creo, interrumpió ella con firmeza. Si Tahan quisiera hacer daño a los colonos, ¿por qué proteger nuestro ganado? ¿Por qué advertirnos de la patrulla? No tiene sentido. A menos que te esté usando, murmuró Rafe, ganándose tu confianza por alguna razón que no entendemos. La idea también había cruzado la mente de Willa, pero la apartó con determinación. Confío en mi instinto, dijo, y mi instinto me dice que es un buen hombre atrapado en una mala situación. Igual que nosotros. Rafe suspiró, viendo la terquedad reflejada en su rostro. Solo ten cuidado, señora Hart. Este territorio no perdona a quien confía en los amigos equivocados. Tal como Tahan había advertido, no regresó en los días siguientes. Willa se descubría mirando hacia el horizonte más veces de las necesarias, buscando su silueta recortada contra el cielo.
El rancho se sentía más vacío, el silencio más profundo sin la expectativa de sus visitas. La patrulla del teniente Vance Hollow volvió 2 veces más, cada vez con preguntas más insistentes y sospechas menos disimuladas. Willa mantuvo su papel, negando cualquier contacto con apaches, aunque podía notar que la paciencia del oficial se agotaba. Las semanas se convirtieron en 2, luego en 3. Las noches se hicieron más frías a medida que el otoño se deslizaba hacia el invierno. Willa se volcó en el trabajo. Reparó cercas, ahumó carne, selló rendijas en la cabaña. El esfuerzo físico la ayudaba a no pensar en Tahan, pero en las noches tranquilas, su ausencia se sentía como un peso en el pecho. Una mañana clara, mientras partía leña detrás de la casa, divisó un jinete que venía desde el camino del pueblo. Era Nico Reyes, el encargado de la tienda general y quien a veces traía correspondencia desde la capital territorial. «Buenos días, señora Hart», saludó al desmontar con rigidez. «Traigo algo para usted». Le tendió un sobre oficial con el sello del banco territorial. El estómago de Willa se encogió mientras rompía el sello y leía. El banco reclamaba el pago total del préstamo. 60 días para saldar la deuda o perdería el rancho. ¿Malas noticias?, preguntó Nico notando su expresión. «Solo negocios», respondió ella, doblando con cuidado la carta. «Gracias por traerla, Nico». Cuando el hombre se marchó, Willa se dejó caer sobre el tronco recién cortado. El viento soplaba frío, arrastrando hojas secas por el patio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso del mundo se le venía encima. La carta temblaba entre las manos de Willa Hart. Sabía que ese día llegaría, y aún así, no estaba preparada. Había hecho todo lo posible, pero sin una venta exitosa de ganado, no había manera de reunir el dinero que el banco exigía. Esa noche se quedó en el porche mucho después de que Rafe Holloway se hubiese ido a dormir. Miraba las estrellas, preguntándose si, bajo el mismo cielo inmenso, Tahan Redhawk también las estaría mirando. La idea le trajo consuelo, y una oleada de nostalgia tan profunda que le dolió el pecho. Un leve crujido la hizo ponerse en alerta. Tomó el rifle que siempre mantenía cerca, pero se quedó inmóvil cuando una silueta conocida emergió de la oscuridad. «Tahan», susurró, poniéndose de pie. Él subió los escalones en un solo movimiento fluido, deteniéndose frente a ella. A la luz de la luna, su rostro parecía más delgado, sus rasgos más marcados, como si las semanas de ausencia lo hubieran cincelado aún más. «No debí venir», dijo en voz baja. «Los soldados siguen patrullando estas tierras. Pero necesitaba saber que estabas bien». «Estoy bien», respondió Willa, consciente de sus manos ásperas, de la sencillez de su ropa, del cabello recogido a toda prisa tras un día largo de trabajo. «Pero tú, pareces cansado». «Mi gente no deja de moverse», explicó él. «El ejército avanza desde el sur, los colonos desde el este. Cada luna hay menos caza, menos tierra segura». Sin pensarlo, Willa tocó su brazo. «Entra, tengo comida. Puedes descansar un poco». Tahan vaciló, pero asintió. Dentro de la cabaña, su figura parecía llenar el espacio. Willa se apresuró a preparar una cena sencilla, sintiendo el peso de su mirada mientras se movía por la cocina. «Te noto preocupada», observó él cuando ella colocó el plato sobre la mesa. «Más que por mi llegada inesperada». Willa se sentó frente a él. «El banco va a quedarse con el rancho», confesó con la voz rota. «Tengo 60 días para pagar una deuda que no puedo cubrir. Si no, lo perderé todo. Esta tierra, el ganado, la casa que Elías y yo construimos con nuestras propias manos». Tahan guardó silencio un momento, pensativo. «Entre los míos, cuando una familia pasa hambre, el resto de la tribu comparte lo que tiene. Nadie posee la tierra, pertenece a todos, y a ninguno». Willa sonrió con tristeza. «Para mi gente es distinto. La tierra lo es todo, el estatus, la seguridad, el futuro. Sin ella, no soy nada.
Tienes algo que ningún banco puede quitarte, respondió él con calma. Tu coraje, tu habilidad, tu corazón fuerte. Sus palabras, tan firmes y sinceras, suavizaron algo dentro de ella. Por primera vez desde que recibió la carta, Willa pudo respirar. Hablaron hasta tarde. Tahan le contó sobre los movimientos de su gente, ella, sobre la presencia creciente del ejército en los alrededores. Ninguno mencionó la tensión que flotaba entre ellos. Ese hilo invisible que los acercaba con cada mirada, con cada roce accidental. «Debo irme antes del amanecer», dijo finalmente Tahan, poniéndose de pie. «Los soldados patrullan al despuntar el sol». «¿Cuándo volveré a verte?», preguntó Willa, siguiéndolo hasta la puerta. Él se volvió hacia ella. La luz de la lámpara dibujaba sombras en su rostro. «No lo sé. Mi grupo viajará hacia el norte con la luna de invierno. Pueden pasar muchas semanas antes de que regrese». La idea de una separación tan larga le atravesó el alma. Sin pensarlo, Willa dio un paso y apoyó su mano sobre el pecho de él, sintiendo el latido firme bajo su palma. «Cuídate», susurró. La mano de Tahan cubrió la suya, cálida y fuerte. Durante un instante quedaron inmóviles, atrapados en ese gesto íntimo que ninguno quiso romper. Entonces, con lentitud, Tahan llevó su mano a los labios y depositó un beso suave sobre sus nudillos. «Y tú también, valiente», murmuró. La ternura de aquel gesto hizo que los ojos de Willa se llenaran de lágrimas. Sabía que estaban cruzando una línea peligrosa, un terreno donde el corazón podía perderlo todo. Pero con su aliento rozando su piel y su mirada fija en la suya, dejó de importarle. Tahan soltó su mano despacio y retrocedió, como si necesitara distancia para recuperar el control. «Encontraré una forma de ayudarte a conservar tu tierra», prometió. «Debe haber una salida que aún no vemos». Willa negó con la cabeza. «Esa carga es mía, no tuya. Tu gente te necesita más que nunca». Él la miró con intensidad. «¿Y tú, Willa Hart? ¿Qué necesitas?» La pregunta quedó suspendida entre los dos, cargada de significados que ninguno se atrevía a nombrar. Willa apartó la vista con la voz apenas audible. «Necesito tiempo», dijo al fin. «Tiempo para encontrar una salida antes de que todo se derrumbe». Tahan Red Hawk asintió lentamente, aceptando su respuesta, aunque en su mirada quedó claro que había escuchado todo lo que ella no dijo. Al llegar a la puerta se detuvo con la mano sobre el pestillo. «Fíjate en el búho que caza cerca de tu establo», dijo en voz baja. «Cuando lo veas posado en tu tejado al amanecer, sabrás que he vuelto». Con ese mensaje misterioso, desapareció en la oscuridad, dejando a Willa Hart inmóvil en el umbral, con la mano aún temblando por el calor del beso que había sentido sobre su piel. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, su mente era un torbellino de emociones. La parte sensata, la que había crecido con los modales de Virginia y la dureza del desierto, le gritaba que era una locura sentir algo por un guerrero apache. Una relación así la convertiría en una paria, despreciada por los suyos, desconfiada por los suyos. Pero otra parte de ella, más callada, más profunda, le susurraba que tal vez existían vínculos que podían desafiar los límites impuestos por la raza o la cultura. Que quizá, en una tierra tan vasta y salvaje, dos almas podían encontrar su propio camino al margen de las normas. Willa se quedó dormida con ese pensamiento, soñando que corría libre por las llanuras infinitas, una mano fuerte aferrada a la suya, el viento arrastrando lejos todo miedo y toda duda. La realidad regresó con dureza al amanecer, en forma de la patrulla del teniente Vance Hollow. Esta vez no venían solos. Un jinete civil los acompañaba. El corazón de Willa se encogió al reconocerlo. Bradley Blackstone, el hijo mayor de Cyrus Blackstone, heredero del imperio ganadero que había intentado comprarle su tierra una y otra vez. «Señora Hart», llamó el teniente desde el caballo. «Necesitamos hablar». Ella respiró hondo, analizando la situación con frialdad. 6 soldados y aquel hombre con su sonrisa arrogante. Bajó del porche con la barbilla en alto,
dejando su rifle apoyado a propósito contra la pared. «Teniente, señor Blackstone, ¿a qué debo el honor de su visita?», preguntó con voz tranquila, aunque el estómago se le revolvía de ansiedad. Bradley desmontó con un aire de falsa elegancia, levantando polvo con sus botas nuevas. «Siempre es un placer ver con qué terquedad se aferra usted a este pedazo de tierra, señora Hart», dijo con tono burlón, quitándose el sombrero como si le ofreciera una burla disfrazada de cortesía. Willa lo ignoró por completo y fijó los ojos en Vance Hollow. «¿Qué puedo hacer por usted, teniente?». Él seguía montado, mirándola desde arriba con expresión evaluadora. Anoche hubo movimiento apache por esta zona. Un jinete solitario fue visto cerca de su propiedad. El corazón de Willa se detuvo un instante, pero su rostro permaneció impasible. «Dormí profundamente, teniente. No escuché nada fuera de lo normal». «Ah, ¿no?», interrumpió Bradley sonriendo con crueldad. «Uno de mis peones regresaba del pueblo y asegura haber visto a alguien saliendo de su casa en plena noche. No parece muy propio de una viuda, ¿no le parece?». «Su peón está equivocado», replicó Willa serena. «Y no tengo por qué rendirle cuentas a usted sobre mi conducta, señor Blackstone». Vance Hollow desmontó despacio. El sonido de sus espuelas quebró el silencio. «Señora Hart, ocultar a un enemigo del Estado es un delito grave». «No protejo a nadie», lo interrumpió ella con firmeza. «Lo único que intento proteger es mi sustento, cosa que se vuelve cada día más difícil con sus continuas irrupciones». Los ojos del teniente se entrecerraron. «Tendremos que registrar su propiedad». «¿Con qué motivo?». «Por la seguridad del territorio, señora. No necesitamos más motivo que ese. Sabía que oponerse solo aumentaría las sospechas». «Adelante», dijo finalmente cruzándose de brazos. «No hallarán más que un rancho honesto tratando de sobrevivir». Contuvo la rabia mientras los soldados se dispersaban. 2 entraron a la casa, otros revisaron el corral y el granero. Bradley Blackstone permaneció en el patio, disfrutando del espectáculo con una sonrisa de satisfacción. «Tengo entendido que el banco ya exigió el pago de su préstamo», dijo con fingida amabilidad. 60 días no son mucho tiempo para reunir semejante suma. Los ojos de Willa se encendieron. «¿Cómo sabe eso?». Bradley se encogió de hombros. «En un territorio pequeño las noticias corren rápido», bajó la voz. «La oferta de mi padre sigue en pie. No es mucho, pero bastaría para que empezara una nueva vida, en un lugar más adecuado para una mujer sola». «No me interesa», contestó ella con frialdad. «Ya lo hará», dijo él con seguridad, «cuando entienda que no tiene otra salida». Antes de que Willa pudiera responder, uno de los soldados salió del granero con algo en la mano. Su sangre se heló al reconocer el brazalete con cuentas de colores que Tahan Redhawk había llevado la noche anterior. Debió de desprenderse sin que él lo notara. «¡Teniente!», gritó el soldado. «Encontré esto bajo la paja». Vance Hollow tomó la pieza, examinándola con atención antes de mirar a Willa con un destello de triunfo. «Artesanía apache». «¿Quiere explicarme esto, señora Hart?». Su mente voló buscando una salida. «Lo compré en el pueblo», mintió con naturalidad. «A un comerciante mexicano. Me gustan los trabajos indígenas». «¿Un comerciante?», repitió el teniente con desconfianza. «¿Y por qué estaba escondido en su granero y no en su casa?». «Debí perderlo mientras hacía las tareas», improvisó ella. «No es prueba de nada, teniente». Bradley se acercó, la sonrisa desaparecida, los ojos duros como el pedernal. «O quizás», dijo con voz baja y venenosa, «sea un regalo de su amante apache». «¿Eso es todo, señora Hart? ¿Ha caído tan bajo como para mezclarse con salvajes?», escupió Bradley Blackstone, con una sonrisa de desprecio que le heló la sangre. Las palabras golpearon a Willa más de lo que quiso admitir, no por vergüenza, sino por la rabia que le provocaba su arrogancia. «Basta, Blackstone»,
intervino Vance Hollow con tono severo, sorprendiendo a ambos. Cualesquiera que fueran sus sospechas, el teniente parecía tener límites y no toleraba semejantes acusaciones contra una mujer blanca. Considérese advertida, señora Hart, continuó. Si descubrimos que está ayudando a los hostiles, las consecuencias serán graves. Guardó el brazalete de Tajan Redhawk en su bolsillo y dio la orden a sus hombres de montar. Vigilaremos de cerca este rancho. Por su propia seguridad, claro. Cuando la patrulla se preparaba para marcharse, Rafe Holloway apareció desde los campos, limpiándose las manos con calma, aunque su mirada era dura como el pedernal. ¿Algún problema, señora Hart?, preguntó, con la mano descansando junto al revólver. Ninguno, respondió ella en voz alta para que todos la oyeran. El teniente y sus hombres ya se marchaban. Vance Hollow la miró una última vez, evaluándola con frialdad antes de girar su caballo. Buen día, señora Hart. Hablaremos pronto. Solo cuando el polvo de la caballería se perdió en el horizonte, Willa permitió que sus hombros cedieran. Sentía las piernas temblar. Encontraron el brazalete de Tajan, le confesó a Rafe en voz baja. Él estuvo aquí anoche. El rostro del viejo ranchero se ensombreció. Es la segunda vez que hallan algo. La próxima pueden encontrarlo a él, o peor, disparar antes de preguntar. Dijo que viajaría al norte con su grupo, replicó ella. No volverá por un tiempo. Mejor así, respondió Rafe, firme. Cuanto más lejos se mantenga, mejor para todos. La miró con un dejo de ternura y cansancio. Sobre todo para ti, Willa. Ella se volvió, evitando su mirada. Tengo trabajo que hacer. Los días siguientes pasaron envueltos en una neblina de preocupación y obstinación. Willa se volcó al trabajo con una energía casi desesperada, como si el cansancio físico pudiera acallar el ruido de su mente. El plazo del banco se acercaba y ella buscaba soluciones en cada rincón. Vendió herramientas que apenas podía permitirse perder. Ofreció domar caballos para los ranchos vecinos. Incluso pensó en vender parte del ganado a precio bajo. Nada alcanzaba la suma que necesitaba. Una semana después de la visita del teniente, Willa cabalgó hasta el pueblo para comprar provisiones y revisar el correo. El ambiente en la tienda general cambió en cuanto cruzó la puerta. Las conversaciones se detuvieron, y cada mirada pareció seguirla mientras se acercaba al mostrador. «Buenos días, señora Hart», saludó Nico Reyes, el tendero, con un entusiasmo forzado. «¿Qué puedo prepararle hoy?» «Lo de siempre, Nico, y estoy esperando una carta de la capital territorial», respondió ella, fingiendo no notar la tensión. Nico asintió, ocupándose en reunir los artículos. «Oí que hubo movimiento en su rancho», comentó con cautela. «Dicen que el ejército encontró cosas indias. Así que los rumores ya habían corrido». Willa mantuvo el rostro sereno. «Unas cuentas que compré aquí mismo, en tu tienda, si no mal recuerdo». «No veo por qué tanta novedad». Una carcajada áspera resonó desde la esquina. Willa se volvió y vio a 3 vaqueros del rancho Blackstone recostados contra la pared, observándola con abierta hostilidad. «Eso no es lo que escuchamos», dijo el más alto, un tipo flaco con cicatrices en el rostro. «Dicen que anda metiendo apaches en su casa por las noches». Un escalofrío le recorrió la espalda, pero su voz se mantuvo firme. «No respondo a chismes, señor Carter». «Tal vez no», replicó él, acercándose con una sonrisa torcida. «Pero la gente decente sí se preocupa. Los apaches están asaltando por todo el territorio, matando buena gente. Y usted aquí, haciendo de ama de casa con uno». «Basta, Carter», intervino Nico, su mano bajando discretamente hacia la escopeta bajo el mostrador. «La señora Hart es clienta y una dama. En mi tienda se le habla con respeto». Carter escupió en el suelo. «¿Dama? ¿Así llamamos ahora a las mujeres que se acuestan con indios?» El insulto flotó en el aire como una bofetada. Las manos de Willa temblaron con el impulso de alcanzar su rifle, pero contuvo el gesto. «Le sugiero que se marche, Carter, antes de decir algo que no pueda retirar».
Por un instante, pareció que los tres hombres iban a pelear. Entonces, la puerta se abrió y el sheriff Silas Granger entró, su rostro curtido midiendo la escena con una sola mirada. ¿Algún problema, Nico?, preguntó, con tono tranquilo pero la mano apoyada en su pistola. Ninguno, sheriff, contestó el tendero enseguida. Carter y sus muchachos ya se iban. Con una última mirada cargada de veneno hacia Willa, los vaqueros se retiraron, empujando la puerta con fuerza. Solo entonces Willa se dio cuenta de que había estado conteniendo el aire. ¿Está bien, señora Hart?, preguntó Silas Granger, acercándose despacio al mostrador. Estoy bien, gracias, respondió Willa Hart, haciendo un esfuerzo para que su voz no temblara. El sheriff Silas Granger asintió despacio, su expresión grave. Tenga cuidado al regresar sola. Esos muchachos llevan bebiendo desde el mediodía. Sé cuidarme, sheriff, dijo ella con más seguridad de la que sentía, aunque el aviso le encendió una alarma en el pecho. El hombre la observó con atención. La conozco desde que usted y Elías llegaron al territorio. Siempre fue una buena vecina, una mujer decente. Vaciló un instante antes de añadir: no hago caso de los rumores, pero sería un error no advertirle. Están levantando polvo. Willa apretó los labios. ¿Qué dicen exactamente?, preguntó, aunque temía la respuesta. Que la han visto con un apache, que ese guerrero visita su rancho con frecuencia. Los ojos del sheriff se suavizaron, pero el tono seguía siendo de preocupación. Ya sabe cómo se siente la gente por aquí respecto a los indios, y más con los ataques al norte. Los apaches no son todos iguales, replicó ella, con la frustración marcándole la voz. Algunos buscan pelea, otros solo paz. Igual que los blancos, hay hombres honorables, y otros, miró hacia la puerta por donde había salido Carter, que no lo son. Silas suspiró. Un pensamiento muy sabio, señora Hart, pero no todos comparten su visión. Solo tenga cuidado. Este territorio no perdona a quien se aparta de sus reglas no escritas. Ella terminó sus compras en silencio, las palabras del sheriff retumbándole en la cabeza. Mientras cargaba las provisiones en el carro, vio a Carter y sus compinches al otro lado de la calle, observándola con una hostilidad apenas disimulada. El camino de regreso al rancho cruzaba kilómetros de terreno solitario, si decidían seguirla. Willa revisó su rifle, comprobando que estuviera cargado y al alcance. Luego subió al asiento, tomó las riendas y azuzó a los caballos rumbo a casa, con la espalda erguida y los sentidos alerta ante cualquier ruido detrás. A mitad del camino, los oyó. Cascos que se acercaban a toda velocidad. Giró la cabeza y vio a Carter y sus dos acompañantes acercándose a galope tendido. Chasqueó las riendas, empujando a su equipo a correr más rápido, pero la carreta, cargada hasta los bordes, no podía competir con caballos ligeros. Alargó la mano hacia el rifle, decidida a resistir si era necesario, cuando un grito salvaje rasgó el aire. Desde una formación rocosa junto al sendero, un jinete surgió de la nada, su caballo saltando entre las piedras con la fuerza de un relámpago. Era Tahan Redhawk. Se lanzó directo contra los vaqueros, tan rápido que estos frenaron, desconcertados. Carter fue el primero en reaccionar, desenfundando su revólver, pero Tahan ya estaba encima. De un solo movimiento, lo derribó del caballo, enviando al hombre y al arma a rodar por el polvo. Los otros dos titubearon, sin saber si enfrentarlo o huir. ¡Corran!, tronó la voz de Tahan, con la autoridad indiscutible de un jefe guerrero. Regresen con su amo y díganle que el apache vigila a esta mujer. La certeza de que no hablaba en vano quebró su valor. Ayudando a su compañero maldiciendo, dieron media vuelta y galoparon de regreso al pueblo, lanzando miradas temerosas por encima del hombro. Willa detuvo la carreta, el corazón golpeándole el pecho mientras Tahan se acercaba. Su rostro estaba pintado para la guerra, con trazos de rojo y negro que resaltaban sus rasgos fieros. ¿Estás herida?, preguntó él, sus ojos recorriéndola en busca de alguna señal de daño. No,
balbuceó ella todavía sacudida. Pero no deberías estar aquí. El ejército patrulla este camino. Lo sé, respondió con voz grave. Los he estado observando mientras te observaban a ti. Su semblante se endureció. Los soldados fueron a tu rancho, encontraron mi brazalete. Sí, admitió Willa. ¿Cómo lo supiste? He estado cerca, confesó él. Mi gente viaja hacia el norte, pero no podía irme mientras tú corrías peligro. El saber que se había quedado, arriesgando su vida solo para protegerla, le provocó una emoción profunda y confusa. No puedes quedarte, dijo ella con dificultad. Todo el territorio busca apaches, y ahora... Miró hacia el camino por donde habían huido los vaqueros. Esto traerá más problemas. Tahan mantuvo la mirada firme. No te dejaré sola frente a tus enemigos. También son los tuyos, insistió Willa. Y te matarían antes que a mí. Inspiró hondo. Por favor, Tahan, vuelve con los tuyos. Ellos te necesitan más que yo. Un brillo cruzó los ojos del guerrero, mezcla de dolor y comprensión. Tras un silencio largo, asintió con un leve gesto. «¿Me iré?», dijo al fin. «Pero antes debo mostrarte algo. ¿Puedes ocultar tu carreta y venir conmigo? No está lejos». Willa vaciló, sopesando el peligro y la curiosidad que la consumía. «¿Por cuánto tiempo?». «Antes del anochecer estaremos de vuelta», prometió él. Tomando una decisión rápida, Willa desvió la carreta hacia un pequeño grupo de árboles, donde quedaría oculta a la vista. Desenganchó uno de los caballos y montó sin silla, ajustando el rifle a la espalda. «Guía tú», dijo, clavando la mirada en Tahan Redhawk, mientras se preparaba para seguirlo hacia lo desconocido. Él giró su caballo hacia las colinas escarpadas que marcaban el límite oriental del rancho de Willahart, avanzando a un ritmo rápido pero medido, consciente de que ella montaba sin montura. Durante casi una hora cabalgaron en silencio, ascendiendo por un terreno cada vez más pedregoso, hasta alcanzar un estrecho paso entre dos mesetas gigantes. «Por aquí», indicó Tahan Redhawk, internándose con su caballo en la sombra del desfiladero. Willa lo siguió, apartando ramas y asombrándose de lo oculto que quedaba el sendero. A veces el paso era tan angosto que los caballos debían avanzar uno tras otro. Otras, se abría a pequeños valles cubiertos de hierba fresca. Finalmente, salieron a una meseta alta desde donde se dominaba todo el territorio. A lo lejos, Willa distinguió su rancho, un diminuto pedazo de tierra cultivada en medio del desierto. Más allá se veía el pueblo, y en la distancia las tierras del rancho Blackstone, brillando al sol junto al río que marcaba su frontera oriental. «Mira allá», dijo Tahan, señalando un punto donde el río se estrechaba. «¿Qué ves?». Willa entrecerró los ojos. «Una presa», susurró, comprendiendo. «Está desviando el río». De golpe entendió todo. «Ese maldito está robando el agua del valle oriental, las corrientes que alimentan mis tierras». Tahan asintió con gravedad. «Empezaron hace 2 lunas. Pronto el manantial de tu rancho se secará». La ira le subió como una ola. «Por eso está tan seguro de que venderé. No espera que el banco me quite la propiedad. Está asegurándose de que no me quede opción». Tahan frunció el ceño. «Hay más. Ven conmigo». Descendieron por un sendero oculto hasta un cañón profundo. Pronto, Willa oyó el bramido de ganado. Al llegar a un mirador, se le escapó un jadeo. Al menos 50 reses pastaban abajo, y varias llevaban su marca. «Mis vacas», susurró atónita. «Todas las que creí perdidas». «Las traen aquí cada semana», confirmó Tahan. «Las esconden hasta que pueden mezclarlas con el hato principal de Blackstone». El corazón de Willa se aceleró. Si pudiera probarlo, si el sheriff lo viera. «La ley del hombre blanco se mueve lenta», la interrumpió Tahan. «Y Cyrus Blackstone tiene muchos amigos entre tus jueces. Para cuando hagan justicia, tu rancho ya no existirá». Ella lo sabía.
Los tribunales del territorio eran lentos y corruptos. Incluso con pruebas, perdería antes de obtener un fallo. Entonces Tahan habló más despacio, su voz cargada de intención. Hay otra salida. Mi gente viaja al norte antes de la próxima luna llena. Tierras de caza, lejos del dominio del hombre blanco. Hay paz allá. La miró con intensidad. Puedes venir conmigo. El silencio entre ellos pesó como una piedra. Willa lo miró, sorprendida, y sintió un anhelo que le quemó el pecho. ¿Dejarlo todo?, murmuró. Mi casa, mi rancho, mi... No terminó la frase. En realidad, ¿qué vida le quedaba? Solo lucha, soledad y miradas llenas de desconfianza. No será fácil, advirtió Tahan. El camino es duro, y entre los míos la vida lo es más aún para una mujer blanca. Pero serías respetada por tu valor y tu fuerza. Su voz se suavizó. Y no estarías sola. El sentido de sus palabras era claro. Ya no le ofrecía solo refugio, sino una vida juntos. Necesito tiempo, dijo ella por fin con la voz baja. No puedo decidirlo ahora. Tahan asintió. Mi gente partirá con la próxima luna llena. 7 días. Si eliges venir, encuéntrame en el cañón del amanecer, donde los 3 pinos marcados por los rayos se alzan juntos. Si no vienes, lo entenderé. Pero aún buscaré una forma de ayudarte a salvar tu tierra. Regresaron en silencio. Cuando se acercaban al lugar donde Willa había dejado su carreta, Tahan levantó la mano de golpe. Alguien ha estado aquí, dijo en voz baja. Willa examinó el terreno. No notó nada al principio, hasta que vio las huellas frescas, cascos rodeando su carreta oculta. Los vaqueros, murmuró. Tahan negó con la cabeza. Botas del ejército, los soldados. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Buscándote a ti o a mí? Quizá a ambos, respondió él con gesto sombrío. Verán 2 rastros, el tuyo con herraduras y el mío, descalzo, como montan los apaches. Willa palideció. Entonces sabrán que estaba contigo. Tal vez me esperen en el rancho. Tahan decidió de inmediato. Haré un rastro falso. Los alejaré. Tú vuelve a casa como si nada. Si te preguntan, di que tu caballo se soltó y saliste a buscarlo a pie. ¿Crees que lo creerán? Creerán lo que deseen, repuso él con serenidad. Sospecharán, pero sin pruebas no podrán actuar. Ella sabía que tenía razón. Cada encuentro hacía crecer el riesgo. Ten cuidado, le suplicó. No me atraparán, aseguró él con una leve sonrisa. Esquivo soldados blancos desde que era niño. Antes de que pudiera responder, él se inclinó desde su caballo y tomó su rostro entre las manos. El gesto fue tan inesperado que Willa se quedó inmóvil. Sus miradas se encontraron por un instante infinito, y luego Tahan apoyó los labios en su frente, no en un beso, sino en una bendición. 7 días, susurró. Cañón del amanecer. Sea cual sea tu decisión, Willa Hart, ya tienes el respeto de Tahan Redhawk y de su pueblo. Y se alejó como una sombra, su silueta fundiéndose con el horizonte. Cuando Willa regresó al rancho, todo estaba en calma, sin soldados, sin visitantes. Brave Holloway la ayudó a descargar las provisiones, notando su distracción. ¿Está bien, señora Hart? La noto lejos. Solo cansada, Rafe, respondió ella con una sonrisa débil. Ha sido un día largo. Esa noche, sentada en su escritorio, dibujó 2 columnas en una hoja. En una, las razones para quedarse. Su historia con Elias, los años de trabajo, sus derechos sobre la tierra y el agua, la convicción de no rendirse ante la injusticia. En la otra, las duras realidades, el banco, los robos de Blackstone, la hostilidad de los vecinos, la soledad que la consumía. Y debajo de todo eso, la verdad que no se atrevía a escribir. Lo que sentía por Tahan Redhawk, algo prohibido por la sociedad que la había criado.
pero más real que cualquier otra cosa desde la muerte de Elías. Tenía 7 días para decidir. 7 días para escoger entre perderlo todo o marcharse hacia lo desconocido, junto al hombre que había jurado protegerla. El amanecer encontró a Willa Hart ya despierta. Apenas había dormido. Los 7 días que decidirían su destino habían comenzado. Se movía por el rancho con gestos automáticos, alimentando a las gallinas y revisando los corrales, pero su mente seguía atrapada entre la duda y el miedo. El sonido de cascos interrumpió su rutina. Levantó la vista y sintió el estómago encogerse. Una patrulla se acercaba desde la colina. Al frente venía el teniente Vance Hollow, y junto a él, un civil cuyo rostro le heló la sangre. Cyrus Blackstone, el patriarca del rancho vecino y el hombre que había tejido la red de su desgracia. A su lado cabalgaba su hijo Bradley, con esa sonrisa arrogante que siempre precedía a la crueldad. Willa enderezó los hombros mientras los hombres se acercaban. El sol naciente alargaba las sombras sobre el patio, presagiando que aquel día cambiaría todo. «Señora Hart», llamó Cyrus Blackstone, su voz grave resonando con autoridad. A diferencia del tono burlón de su hijo, el mayor Blackstone desprendía el peso de quien estaba acostumbrado a mandar y ser obedecido. «No tengo nada que hablar con usted, señor Blackstone», replicó Willa, plantándose al pie del porche. Detrás de ella, oyó el leve clic del rifle de Rafe Holloway saliendo del establo. Blackstone desmontó con una agilidad sorprendente para su edad y su cuerpo pesado. Vance Hollow lo imitó, mientras los soldados formaban un semicírculo, cerrando toda salida. «Le conviene escuchar lo que tengo que decir», prosiguió Cyrus, avanzando hasta quedar a pocos pasos de ella. «El teniente me ha informado de algo muy serio, algo que, como ciudadano ejemplar, no puedo ignorar». «¿Y qué información sería esa?», preguntó Willa, aunque ya intuía la respuesta. «Que se ha estado relacionando con apaches», dijo él sin rodeos, «que protege a los enemigos del territorio y ayuda a los asesinos de colonos». Negó con la cabeza, fingiendo una tristeza falsa. «Siempre supe que tu difunto esposo, Elias, tenía mal juicio tratando con indios, pero jamás pensé que su viuda llegaría tan bajo». La rabia le subió al rostro. Elías respetaba a toda persona, sin importar su color ni su sangre, algo que usted jamás entendería. «El respeto se gana», replicó Blackstone, «y los salvajes que saquean y matan merecen solo la soga», hizo un gesto al teniente. «Muéstrele lo que encontramos». Vance Hollow abrió una bolsa de cuero. Dentro había 3 cosas: el brazalete con cuentas de Tahan Red Hawk, un pequeño águila tallada en piedra y un pedazo de papel arrugado. Un mapa. El mapa que Willa había dibujado, marcando el cañón donde Tahan le mostró su ganado robado. «Estaban escondidos en su granero», dijo Vance con voz tensa, «además de huellas que muestran visitas frecuentes de un apache. Las pruebas son concluyentes, señora Hart». «¿Pruebas de qué?», replicó ella con firmeza. «¿De que compro artesanías nativas? ¿De que busco mi ganado robado?». «Pruebas de traición», dictaminó Cyrus Blackstone con tono definitivo. «Ayudar a los hostiles en tiempos de conflicto se paga con la horca». El aire pareció helarse. Willa sintió la boca seca, pero no bajó la mirada. «Usted ha inventado todo esto porque quiere mis tierras, y todos lo saben. Sus tierras serán mías de todos modos», contestó él con desprecio. «El pagaré vence en menos de 2 meses, y usted no tiene cómo cubrirlo». «Podría hacerlo si recuperara mi ganado», respondió ella con rabia. «El mismo ganado que sus hombres han estado robando». Por un instante, algo se movió en los ojos del viejo ranchero, una sorpresa fugaz que enseguida disimuló. Una acusación desesperada de una mujer desesperada. ¿Tiene pruebas? «He visto su cañón oculto», dijo Willa sin vacilar. «He contado mis reses marcadas entre las suyas. Y también sé del dique que construyó para desviar el agua de mi manantial». Por primera vez, Cyrus perdió la compostura.
Sus ojos se entrecerraron, midiendo la situación. ¿Y quién te enseñó todo eso? ¿Tu amigo Apache? Sonrió con frialdad. Gracias por confirmar tu relación con el enemigo. Willa entendió demasiado tarde que había caído en su trampa. Teniente, ordenó Cyrus. Creo que tiene suficientes motivos para arrestarla mientras se presentan los cargos. Vance Hollow vaciló. Señor, es una mujer blanca, viuda de un veterano. El gobernador podría... El gobernador es mi amigo personal, interrumpió Cyrus, con una mueca satisfecha. Comprenderá que debemos dar un ejemplo. Los apaches deben aprender que quien los ayude no tendrá piedad, sin importar su sexo o condición. El teniente, con visible disgusto, empezó a buscar las esposas en su cinturón, cuando un disparo cortó el aire. El polvo saltó frente a sus botas. Todos se quedaron inmóviles, girando hacia el origen del disparo. En la esquina del granero estaba Rafe Holloway, el rifle levantado, listo para volver a apretar el gatillo. «El siguiente no fallará», gritó con firmeza. «La señora no se va a ningún lado con ustedes». Vance Hollow llevó la mano a su revólver, pero Cyrus Blackstone lo detuvo con un gesto. «No hay necesidad de sangre, Rafe», dijo con voz controlada. «Solo estás empeorando las cosas para la señora Hart». «Lo dudo», replicó el ranchero sin bajar el arma. «Peor no pueden ponerse». «Estamos haciendo cumplir la ley», insistió Blackstone, «y a menos que quieras colgar junto a ella, baja ese rifle». El tenso silencio se rompió con el estruendo de cascos acercándose a toda velocidad. Todos miraron hacia la carretera. Un jinete solitario se aproximaba desde el pueblo. El brillo de una insignia bajo el sol del amanecer confirmó su identidad. Silas Granger, el sheriff. «¿Qué demonios pasa aquí, Blackstone?», rugió al detener su caballo. «Me avisaron que venías con soldados al rancho Hart. La última vez que revisé, los asuntos civiles caen bajo mi jurisdicción, no la del ejército». El rostro del hacendado se ensombreció. «Esto es un asunto militar, sheriff. La señora Hart ha estado tratando con apaches hostiles». Silas desmontó despacio, su expresión impenetrable. «¿Ah, sí? ¿Y qué pruebas tienes de algo tan grave?» Vance Hollow sacó de su bolsa los objetos hallados en el granero. El brazalete de cuentas de Tahan Redhawk, el pequeño águila de piedra y el mapa dibujado por Willa. El sheriff los examinó con calma. Luego levantó la mirada hacia ella. «¿Son tuyos, señora Hart?» «Sí», respondió con serenidad. «Las artesanías las compré legalmente, y el mapa lo hice siguiendo el rastro de mi ganado robado». «¿Robado por quién?», preguntó el sheriff. «Por Cyrus Blackstone», dijo ella con voz firme. «Sus hombres se han estado llevando mis reses durante meses, y las esconden en un cañón al este. También ha desviado el río para dejar mis tierras sin agua y obligarme a vender». El sheriff soltó un silbido bajo. «Esas son acusaciones serias contra un ciudadano tan poderoso». «No tiene pruebas», interrumpió Blackstone con desprecio. «Solo la palabra de su cómplice apache». Los ojos de Silas Granger se entornaron con astucia. «En realidad, puede que tenga algo más que eso». Metió la mano en su alforja y sacó un documento doblado. «Anoche tuve una visita interesante. Un vaquero joven llamado Nico Reyes, que solía trabajar para ti, Blackstone. Parece que su conciencia no le permitió seguir callando sobre ciertos encargos que recibió». Desplegó el papel, mostrando una declaración firmada. «Según Reyes, has estado robando ganado de los ranchos pequeños y desviando agua de forma ilegal. Ha dado fechas, nombres y lugares». La mirada del sheriff se endureció. «Suficiente evidencia para abrir una investigación formal de parte de The Copper Creek Law». El rostro de Blackstone se tiñó de furia. «Reyes es un empleado resentido. Su palabra no vale nada frente a la mía». «Tal vez», admitió el sheriff, «pero es suficiente para que la señora Hart permanezca libre hasta que todo se aclare». Se volvió hacia Vance Hollow.
A menos que tengas pruebas directas de que le dio armas, munición o información militar a los apaches, no hay causa para detenerla. El teniente dudó, atrapado entre la influencia de Blackstone y la autoridad del sheriff. Tenemos informes de que un apache visitó su rancho, dijo al fin. Pero no evidencia de actividades traidoras. Entonces sugiero que regreses a tu patrulla, ordenó Silas Granger con voz firme. Yo me ocuparé de los asuntos civiles. Por un instante, pareció que Cyrus Blackstone desafiaría al sheriff, pero, conteniendo su rabia, asintió con rigidez. De acuerdo, pero esto no ha terminado. Mientras él, su hijo y los soldados se alejaban, Willa sintió las piernas temblarle de alivio. Gracias, sheriff, murmuró. Silas se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello canoso. No me agradezcas todavía. Blackstone tiene amigos poderosos. Esta investigación tomará meses, y tu deuda con el banco vence antes. Lo sé, admitió ella. Pero al menos ahora tengo una oportunidad. El sheriff asintió, serio. Haré lo posible por recuperar tus reses. Si las encontramos donde Reyes dice, será un buen comienzo. Pero prepárate, Willa. Blackstone no se quedará quieto. Cuando el sheriff se marchó, ella se dejó caer en los escalones del porche, agotada por la tensión de la mañana. Rafe le acercó una taza de café, su rostro surcado de preocupación. ¿Y ahora qué, señora Hart? Willa miró hacia el horizonte, donde aún se alzaba el polvo del grupo que se alejaba. Ahora nos preparamos, Rafe. De un modo u otro, todo cambiará cuando salga la luna llena. Los 5 días siguientes fueron un torbellino. Con permiso del sheriff, Willa y Rafe cabalgaron hasta el cañón oculto y hallaron 15 reses con su marca. No era todo su ganado, pero sí lo suficiente para marcar una diferencia. El propio Jed Rourke, de The Copper Creek Law, llegó para registrar las pruebas. Prometió actuar con rapidez, aunque advirtió que la justicia tardaría. Mientras tanto, Willa Hart se preparaba en silencio para otra posibilidad. Revisó sus pertenencias, separando lo poco que podría cargar a caballo. El relicario de plata de su madre, las cartas de Elias, un pequeño libro de poemas que habían leído juntos al principio de su matrimonio, y algunas cosas prácticas, ropa de abrigo, su buen cuchillo, medicinas, semillas que tal vez germinarían en otro suelo. La sexta noche, mientras la luna casi llena ascendía sobre las colinas del este, Rafe Holloway se le unió en el porche con 2 tazas de café. «Te vas», dijo con voz grave. No fue una pregunta. Willa lo miró sorprendida. «¿Cómo lo supiste?» El viejo ranchero sonrió con tristeza. «Llevo días viéndote empacar. Además, conozco esa mirada». La vi en el rostro de Elías cuando decidió irse hacia el oeste. Es la mirada de quien ha elegido perseguir el horizonte. Un nudo le subió a la garganta. «Aún no he decidido del todo», susurró, aunque ambos sabían que no era verdad. «El apache», dijo Rafe con suavidad. «Te pidió que fueras con él, ¿verdad?» Ella asintió, incapaz de hablar. «¿Y lo amas?», continuó él sin dudar. «¿Sí?», murmuró Willa, dejando que la confesión la liberara y la asustara al mismo tiempo. «Que el cielo me perdone, pero sí». Rafe bebió un sorbo de café, pensativo. «Elías no te reprocharía buscar la felicidad otra vez. Nunca fue un hombre celoso». «No es solo eso», respondió ella con voz temblorosa. «Es quién es Tahan Red Hawk. Lo que diría la gente, lo que significaría para ambos. La gente siempre encontrará motivos para juzgar», replicó el viejo con la sabiduría de los años. «Pero al final solo rendimos cuentas por la vida que vivimos, no por la que otros esperaban que viviéramos». Dejó la taza a un lado. «Si decides irte, cuidaré de este lugar. El sheriff cree que tenemos un buen caso contra Blackstone. Si todo sale bien, quizá un día puedas volver». Willa apretó su mano curtida. «¿Y si no?». Rafe se encogió de hombros. «Entonces me aseguraré de que el rancho pase a alguien decente. No a Blackstone ni a ninguno de los suyos». Hizo una pausa,
Luego añadió con media sonrisa. A menos que prefieras que más adelante te siga como hablamos. Podría encontrar el campamento apache si me lo propongo. Las palabras lo conmovieron profundamente. ¿Harías eso? ¿Dejarías todo para vivir entre los apaches? No tengo mucho que me ate aquí, admitió. Y le prometí a Elías que te cuidaría. No puedo cumplirlo si te vas lejos. Aquella noche, Willa durmió por primera vez en paz. La carga de la duda se había levantado de sus hombros. Cuando el amanecer tiñó el cielo, se vistió con calma y preparó las alforjas con sus cosas. Rafe la ayudó a ensillar su mejor caballo, ambos trabajando en silencio. Cuando terminaron, él le entregó un paquete envuelto en lona engrasada. La pistola de servicio de Elías, explicó. Está limpia y cargada. El territorio no es seguro, ni siquiera con un guerrero apache a tu lado. Willa tomó el arma conmovida. Gracias, Rafe, por todo. Él asintió, disimulando la emoción. Cuídate, muchacha. Y si las cosas se tuercen aquí, espérame antes de la primera nevada. Tras un último abrazo, Willa Hart montó y partió del rancho que había sido su hogar y su cárcel durante 3 años. No miró atrás. Solo se concentró en el camino que la llevaría al cañón del amanecer, donde la esperaba Tahan Redhawk. El viaje le tomó todo el día. El sendero se volvió más áspero conforme ascendía por las estribaciones. Al caer la tarde, alcanzó el punto señalado. 3 pinos fulminados por rayos, erguidos como centinelas a la entrada de un cañón oculto. Mientras avanzaba bajo las sombras de las rocas, la incertidumbre la asaltó. ¿Y si él no estaba allí? ¿Y si su grupo ya se había marchado? Pero sus dudas se desvanecieron al doblar una curva. Allí, sentado sobre una roca plana junto a un manantial, estaba Tahan Redhawk, inmóvil, como si la hubiera esperado desde el momento en que se separaron. Al oírla llegar, se levantó. Su rostro duro se suavizó al verla. «Viniste», dijo simplemente, con una emoción contenida. Willa desmontó, las piernas temblorosas tras el largo camino, o quizás por el peso de su decisión. «Sí, vine». Se miraron en silencio, sabiendo que habían cruzado un umbral del que ya no había retorno. «¿Estás segura?», preguntó él, con voz baja, buscando sus ojos. «Lo estoy», respondió ella sintiendo cómo las palabras le daban fuerza. «Mi vida en el rancho ya se había terminado. Al menos así elijo mi destino». Tahan asintió, con respeto y un calor profundo en la mirada. «Mi gente espera en el Valle Alto, más allá de estas colinas. Partiremos hacia el norte al amanecer». Vaciló un instante antes de añadir: «No todos te recibirán bien al principio. Muchos temen las costumbres del hombre blanco». «Lo entiendo», dijo Willa con calma. «Ganaré su confianza, como tú ganaste la mía». Acamparon junto al manantial, compartiendo una comida sencilla mientras el crepúsculo caía sobre las colinas. Cuando la oscuridad cubrió el valle, Tahan Redhawk avivó el fuego para alejar el frío que se filtraba entre las sombras, y luego se sentó junto a Willa Hart. «En mi pueblo», dijo en voz baja, «cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas, lo hacen bajo el cielo abierto, con las estrellas como únicos testigos. No hace falta más ceremonia que las palabras verdaderas que se dicen el uno al otro». El corazón de Willa comenzó a latir más rápido al comprender el significado de sus palabras. «¿Y qué palabras dicen?», preguntó, apenas susurrando. Tahan tomó sus manos, su tacto firme pero cálido. «Hablan de lo que ven en el otro, de por qué se eligen entre todos los demás», respondió, su voz profunda, llena de sinceridad. «Yo te elijo, Willa Hart, porque tienes el valor de una guerrera y la compasión de una sanadora. Porque me miras como soy, sin los temores que otros de tu gente me atribuyen. Porque contigo siento que mis 2 mundos, apache y blanco, pueden convivir en paz». Las lágrimas nublaron los ojos de Willa.
conmovida por la pureza de sus palabras. Y yo te elijo a ti, Tahan Redhawk, porque me has mostrado lo que significa la verdadera fuerza, no dominar, sino proteger. Porque respetas mi independencia, aunque me ofrezcas tu apoyo. Porque contigo no me siento la viuda de Elías, ni la ranchera obstinada, sino simplemente yo, una mujer dispuesta a amar otra vez. Tahan le acarició una mejilla, secando con suavidad una lágrima que caía. Hay una pregunta que debe hacerse, dijo con solemnidad. Debe responderse con la verdad más profunda, o ninguna unión podrá resistir las tormentas que llegarán. Willa asintió, comprendiendo la importancia del momento. Pregúntame. Sus miradas se encontraron, reflejadas en la luz temblorosa del fuego. Dime que es verdad, susurró él. Dime que me amas. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Y entonces Willa dejó caer la última sombra de duda y habló desde el fondo de su alma. Es verdad. Te amo, dijo con voz temblorosa, más de lo que creí posible. El apache sonrió, y aquella sonrisa transformó su rostro en pura luz. Más que a la vida misma, respondió, atrayéndola hacia su pecho. El beso que siguió fue tierno al principio, luego profundo, naciendo del amor que había vencido prejuicios, peligro y las fronteras de dos mundos distintos. Cuando por fin se separaron, ambos supieron que, sin importar los desafíos que vinieran, los enfrentarían juntos. El amanecer los encontró listos para partir, con sus pocas pertenencias cargadas en los caballos. Mientras los primeros rayos de sol se alzaban sobre las montañas del este, cabalgaron lado a lado, dejando atrás el cañón rumbo al valle alto donde los esperaba la gente de Tahan. ¿Qué será de Rafe?, preguntó él, mientras ascendían por un sendero pedregoso. ¿Y tu rancho? Rafe se quedará para terminar el caso contra Cyrus Blackstone, explicó ella. Si todo sale bien, venderá el rancho a alguien que lo merezca y nos seguirá antes del invierno. ¿Y si no? Se encogió de hombros. Vendrá igual, con lo poco que pueda salvar. Tahan arqueó las cejas, sorprendido. ¿El viejo dejaría su mundo para unirse al nuestro? Le prometió a Elías que me cuidaría, respondió Willa sonriendo con ternura. Y cuando Rafe Holloway da su palabra, la cumple. Entonces será bien recibido, dijo Tahan con respeto. Mi pueblo honra a quienes cumplen sus promesas. Al llegar a la cima, el valle se desplegó ante ellos. Un paraíso oculto de praderas verdes, bordeadas por riscos protectores, con un arroyo claro que serpenteaba por el centro. Toldos de piel se alzaban entre el humo de los fogones, y a lo lejos se veían figuras moviéndose entre las labores del amanecer. ¿Tienes miedo?, preguntó Tahan al notar su expresión. Willa respiró hondo, sin apartar la vista del campamento. Sí, admitió, pero no lo suficiente como para volver atrás. Tahan extendió la mano, enlazando sus dedos con los de ella. Eso es el verdadero coraje, dijo con orgullo. No la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Juntos descendieron hacia el valle, dos almas de mundos distintos que habían encontrado en el otro algo raro y precioso. Detrás quedaban el rancho, las leyes, los juicios, todo lo que había sido su prisión. Por delante se extendía un futuro incierto, desafiante, pero lleno de esperanza. Una vida fundada en el amor y no en las convenciones. A medida que se acercaban al campamento y las miradas curiosas se volvían hacia ellos, Willa enderezó la espalda y alzó el mentón con la misma firmeza que una vez mostró frente a Cyrus Blackstone. Fuera lo que el destino le tuviera preparado, lo enfrentaría con valentía, sabiendo que por fin había elegido su propio camino. A su lado cabalgaba Tahan Redhawk, guerrero orgulloso y alma noble, que había cruzado las mismas fronteras invisibles para alcanzarla. Juntos forjarían un nuevo sendero, no completamente de uno u otro mundo, sino algo distinto, algo suyo. ¿Lista?, preguntó él.
El sol de la mañana bañó el valle en oro mientras avanzaban, dos siluetas que, bajo el inmenso cielo de Arizona, se fundían en una sola promesa compartida. Fin. Tú, que has vivido décadas llenas de experiencias, sabes mejor que nadie que los capítulos más ricos de la vida no siempre se escriben en la juventud. A veces, el amor más profundo, la comprensión más sincera y el valor más verdadero aparecen cuando el cabello ya luce plateado y el rostro guarda el mapa de los caminos recorridos. Quizás en algún momento te hayas sentido como Willa Hart, de pie al borde de tus propios límites, preguntándote si existe algo más allá de lo que ya conoces. O tal vez, como Tahan Redhawk, uniendo dos mundos distintos y descubriendo que la fuerza más grande no proviene de elegir entre ellos, sino de abrazar ambas partes de uno mismo. Las noches del desierto que envolvieron a nuestros protagonistas traen consigo una sabiduría silenciosa. En la quietud y la soledad, encontramos muchas veces nuestras verdades más claras. Cuando Willa finalmente reconoció que amaba a Tahan, no renunció a su pasado, sino que honró su corazón presente. Aprendió que nunca es demasiado tarde para aceptar aquello que nos hace sentir vivos. Mientras descansas esta noche, recuerda que el mismo valor mostrado en esta historia también vive en ti. El poder de redefinir tus días, de elegir la alegría por encima del deber, de mantenerte firme en tu propia verdad. Esas virtudes no desaparecen con el paso de los años. Al contrario, se afinan, como el oro que ha sido probado por el fuego. Permite que un pedazo de ese cielo de Arizona, donde nació esta historia, se extienda sobre tu noche. Deja que la fortaleza de quienes desafiaron las normas te recuerde que tus propias convicciones también merecen ser honradas. Y cuando el sueño te abrace, que lo haga con la misma ternura con que Tahan Redhawk envolvió a Willa Hart, dándote la certeza de que eres valioso, digno y merecedor de toda felicidad. Sin importar en qué capítulo de la vida te encuentres, el horizonte siempre llama, incluso cuando el camino parece conocido. Y a veces, la decisión más valiente es admitir lo que el corazón ha sabido desde siempre, que el amor, en todas sus formas, sigue siendo nuestra brújula más fiel. Descansa bien esta noche. Levántate con orgullo mañana. Tu historia sigue escribiéndose, tan llena de sentido y belleza como cualquiera contada junto a un fuego bajo el inmenso cielo del oeste. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.